Bueno, como les había contado, me encuentro ya con el escritor Alonso Cueto, querido amigo, además a quien no veía hace un tiempo, nos encontramos de vez en cuando y es un gusto realmente conversar ahora con él porque está por presentar una nueva novela que es La viajera del viento, pero según conversamos cierra esta novela una trilogía que viene, digamos, de un tratamiento de lo que son las heridas de la guerra interna, de la violencia que vivió el Perú, por supuesto, pues aplicadas a historias personales, a historias donde realmente lo que vemos, creo yo, en las tres novelas, no he leído esta última, por supuesto, no se ha publicado, pero por lo que me cuenta, lo que vemos en estas tres novelas es cómo los círculos de víctima y victimario se cierran muchas veces pues de manera insospechada, y esto nos lleva también a analizar y de alguna manera poner el reflector sobre las heridas que tiene un país como el nuestro, las divisiones y la necesidad de reconciliación, que sin duda es un factor del que estamos hablando hoy en vísperas de las elecciones. Alonso, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Enrique. Es un placer siempre conversar contigo y incluso aquí en público. Muchas gracias. Cuéntame cómo tu obra reciente, de alguna manera que, bueno, ha terminado pues incluso adaptada en películas, ¿no? Y demás, cómo esta obra reciente se nutre de este pasado. ¿Cómo fuiste por ahí? Mira, esta novela es la historia de un hombre que trabaja en una tienda, vende ollas, vajilla en el mercado de Surquillo. Y un día entra una mujer como una clienta a curiosear por la tienda, ¿no? Entonces, él, los pocos segundos de verla, se da cuenta de que esta mujer que ha entrado a su tienda es la misma mujer a la que él disparó y mató unos años antes. Y lo curioso, digamos, no es que ella no lo reconozca a él, sino que ella le empieza a hacer preguntas sobre la vajilla, los precios, las ofertas, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro. Y él le sigue la corriente, asombrado de que ella no se haya dado cuenta de que es él, su asesino, el que está ahí con ella. Entonces, en un momento determinado... A ella la dan por muerta y sí, se salva absolutamente, la dan por muerta. Él le ha disparado y la ha visto caer. Entonces, ella le dice, ¿me podría dejar, me podría llevar estas cosas a mi casa? Y entonces él le dice, bueno, tengo ahí la camioneta, así que la lleva a su casa en San Juan de Miraflores y a partir de ahí empieza una relación entre ellos, ¿no? Entonces, esta premisa de la novela, esta premisa de la historia, es un poco, la base de todo lo que viene después, donde hay un crimen, donde hay una serie de desencuentros, en fin, hay un proceso del personaje, de los personajes. Lo que me interesaba a mí, que es lo que siempre me ha interesado, que tú has mencionado, es cómo el pasado siempre vuelve a nuestras vidas y cómo en realidad pues todas las cosas que hemos vivido, los personajes que hemos conocido, las cosas que hemos hecho, nunca se quedan totalmente atrás, sino que se las arreglan para reaparecer y confrontarnos, ¿no?, en quienes somos en este momento. Digamos, en la hora azul, en La pasajera, también lo que vemos, y probablemente es una gama de emociones que también exploras en esta novela, por supuesto es la simpatía que uno desarrolla con las víctimas, pero la complejidad de los victimarios. Son personajes, sí, cuando tú hablas de que el pasado siempre regresa, sobre sí, todo probablemente en quien regresa de manera más dramática, ¿no?, y explosiva de alguna forma, y expansiva, es en los victimarios. Son personas atormentadas. En los victimarios, que son personas atormentadas, son personas perseguidas por una sensación de culpa, son personas que han tenido en una situación de guerra que hacer cosas que no quisieran haber hecho y que no pueden sobreponerse a la idea de que lo han hecho. En cierto modo, todos son víctimas. Las víctimas de los victimarios son víctimas de una situación de guerra. Y también, Enrique, creo que esto tiene que ver con que no solo los individuos, sino tampoco las sociedades podemos olvidar nuestro pasado. Es decir, que nosotros no podemos descartar todo lo que ocurrió como algo que fue producto de, digamos, hechos que han desaparecido, ¿no? Ahí están. Las guerras son productos de muchos problemas que tienen que ver con la discriminación, con el olvido de grandes mayorías, con
la desigualdad. Estos son temas que todavía están con nosotros y tenemos que recordar qué es lo que han producido en nuestra historia, la guerra de Sendero Luminoso y todas las injusticias que han ocurrido, y todas las cosas que han pasado siguen estando Y vaya, presentes, vaya ¿no? si está con nosotros. Cuando hablamos de una campaña como la actual, bueno, tú mismo has ficcionado en otra novela como Grandes Miradas, Sí. incluso lo que fue el gobierno Sí, sí, sí. de Fujimori, pero ahora mismo, y hablando pues de esta narrativa reciente, se sabe que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que Keiko Fujimori ha acogido. Nos estamos Sí. olvidando también, en medio del fragor de esta campaña, ¿no?, y de la polarización, que Keiko Fujimori ha asumido compromisos muy serios con respecto a las recomendaciones de la CBR. Y por supuesto, organismos de derechos humanos ven con muy malos ojos al fujimorismo. Pero desde la otra parte estamos viendo que el caudal electoral del fujimorismo es una realidad innegable. El mensaje, independientemente de lo que vaya a ocurrir este domingo, pues con su contrincante, sea Fujimori, sea Pedro Pablo Kuczynski, el mensaje publicitario, al menos con el cual Keiko Fujimori ha contrarrestado, ¿no?, esta campaña que por supuesto ha arreciado en términos de recordar lo que fueron los pecados, los grandes pecados del fujimorismo. Keiko Fujimori la contrarresta con un mensaje de reconciliación. Es compleja la situación que vive en el Perú. Es compleja. Es compleja en el sentido que todos queremos reconciliarnos, pero se ve, ¿no?, desde todos estos sectores de los derechos humanos y demás, a un grupo que tiene una gran preferencia electoral con mucho recelo. Pero esa preferencia electoral está ahí. Existe, por supuesto. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, yo creo que lo interpretamos porque hay en nuestros países de vez en cuando una nostalgia autoritaria, hay un deseo de que las cosas se pongan en orden de una vez y se cree que un líder fuerte va a hacerlo. La verdad es que los líderes fuertes como Chávez o como Pinochet o como el general Velasco Alvarado no hicieron sino aumentar la violencia y la injusticia entre sus pueblos. Yo creo que aquí, Enrique, hay un problema de fondo que es el problema moral. O sea, la moral, la democracia no son palabras generales, abstractas, son conceptos que tienen que ver con nuestra vida diaria. Es decir, un país sin moral, un país donde hay sospechas de narcotráfico, donde hay sospechas de corrupción, donde hay mentiras y encubrimientos, no va a recibir inversiones, no va a tener una relación transparente con la comunidad internacional, va a ser siempre sospechosa para sus pobladores. La moral tiene consecuencias prácticas muy graves. No es un adorno que algunas personas quieren imponer en los países. Entonces, un gobierno en el que haya sobre el que haya tantas sospechas morales, pues va a ser un gobierno ineficaz, ineficiente y nocivo para todos nosotros. Y yo creo que en este caso, pues está claro. Pero cuáles son dos reflexiones a partir de ahí. Otra vez, ¿no? El fujimorismo está ahí y quienes pensaban que iba a ser una suerte de segundo odriísmo, ¿no?, que se iba a desvanecer, ¿no?, con el tiempo, iba a quedar como una especie ahí de aparato nostálgico. Bueno, la realidad ha ido hacia el otro lado, es decir, gane o pierda Keiko Fujimori, es decir, ellos están hace 15 años, ¿no?, en la vida democrática, desde la oposición, con los problemas que estamos diciendo, pero finalmente, ¿tú crees que eventualmente se pueden incorporar a una visión democrática y a un sistema? Porque está respondiendo pues a la preferencia de una cantidad importante, ¿no?, otra vez, de peruanos. ¿Cómo dar ese salto? ¿Cómo dar ese salto? Bueno, es que a través de la educación. Es decir, mientras la gente esté mejor informada, mientras la gente esté más al tanto de cómo es que estos problemas de sospechas de corrupción y de moralidad lo afectan directamente, pues podremos dar ese salto. Una reflexión final, Alonso. A la democracia aparentemente no le ha ido tan bien como uno hubiera querido, ¿no? Es decir, luego de la caída pues, del gobierno de Fujimori, con los digamos, elementos positivos que le reconocen y por supuesto con toda la carga negativa, el hecho es que has tenido un gobierno de transición y 3 gobiernos democráticos que, digamos, el presidente actual está saliendo con 11% de popularidad, sí. A los otros no les fue mucho mejor. En mi humilde opinión, la prensa ha sido mucho más implacable con la democracia de lo que fue con todos sus problemas, por supuesto, de lo que fue, por supuesto, con un periodo del gobierno de Fujimori, por ejemplo. Absolutamente, ¿no? sí.
Y de repente toda es parte de la factura que también Sí. se podría pagar. Pero el hecho es que en el Latinobarómetro los peruanos son los más escépticos con la democracia. Es decir, no hay una aproximación, una vinculación fuerte del ciudadano aparentemente con su sistema democrático. ¿Piensas que es así o piensas Sí, que esa es una yo pienso opinión muy que eso pesimista? es un problema mundial. Pienso que hay síntomas en Europa, por ejemplo en Austria, como es que casi sale elegido un presidente de la ultraderecha hace poco. El fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos Exacto. es un fenómeno antidemocrático. En la América Latina pues todavía tenemos montones de coletazos. Mira, el mismo hecho de que el fujimorismo tenga el nombre del líder y del caudillo y de la dinastía indica hasta qué punto no hay instituciones, no hay ideas. Y a pesar de y hay- PPK, su partido tiene también sus también, iniciales. Él entonces dice que eso qué es un, pena, pero así eso es. es un tema, ese es un tema, ese es Sí, un claro. tema cultural, de la Sí. cultura política, ¿verdad? Y yo creo, bueno, al respecto de este asunto, que este gobierno que está saliendo ha hecho muchos programas sociales, sobre todo en el tema educativo, que me parece que no han sido suficientemente reconocidos y que deberían considerarse y cuyo valor, digamos, va a notarse más en el futuro. Pero digamos que esto es algo difícil. La gente reacciona más al escándalo que a un programa largo y bien hecho como muchos de los programas sociales que ha implementado el Ministerio de Educación. Reflexiones interesantísimas de Alonso Cueto a horas, a 48 horas, menos de 48 horas de las elecciones. ¿Cuándo sale La Viajera del Viento? En 3 semanas. En 3 semanas. En 3 semanas Entonces, en la editorial Planeta. Sí. seguramente ya un poco más relajados después de esta larga campaña nos podremos Bueno, vamos a dedicar relajarnos o a acercarnos. tensarnos O de a repente. tensar, vamos a ver. Gracias, Alonso, por estar con nosotros esta mañana. Un Un gusto, gusto, como Enrique, siempre, encantado de estar conversar contigo. contigo.